tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en este soleado jueves. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Esperemos que ustedes también. Estamos empezando nuestro contacto informativo de esta hora en lindísimo día en Montevideo y con mucho número de arranque. Con mucho número. Empezamos. La mitad de la población entiende que este gobierno no cumplió sus promesas y un 35% dice estar de acuerdo y muy de acuerdo con que las promesas sí fueron cumplidas. Esto según un sondeo de la Usina de Percepción Ciudadana que midió promesas, cambios, logros y fracasos. Además, más números, 36% entiende que este gobierno implicó un cambio positivo y la misma cifra manifiesta exactamente lo opuesto. En la encuesta se destaca a la economía como el principal logro, aunque otra vez el numerito, 36%, indicó que no le ocurrieron logros o que no vivió logros en la presente administración. La seguridad es el aspecto que se destaca como el mayor fracaso gubernamental, seguido por la pobreza y por la desigualdad. Tendremos a Juan Ignacio Dorrego en un ratito detallando todos estos números. Y ahora tendremos los titulares. El diputado cabildante Sebastián Cal denunció ante la Fiscalía haber sido amenazado por el empresario Gonzalo Aguiar luego de la divulgación de audios en lo que refiere a su actividad delictiva y supuestos vínculos políticos. El expresidente José Mujica dijo que el país debe pensar en dos grandes problemas vinculados a las drogas, el consumo y el narcotráfico. En febrero el desempleo fue de 8,3%, lo que implica que bajó 3 décimas con respecto a enero, según el INE. Hay unas 156.600 personas desocupadas a nivel nacional. El Senado aprobó 2 periodos de licencia para el presidente Luis Lacalle Pou entre abril y mayo, que fueron solicitados por motivos personales. El sindicato de Pilsen aprobó por unanimidad la posibilidad de ir a huelga por tiempo indeterminado ante el inminente envío de 200 personas a seguro de paro en Minas. ACE determinó sumarios y medidas disciplinarias a 4 profesionales por la demora de la atención a un paciente que falleció en noviembre pasado, luego de no haber sido atendido en el Maciel ni en el Hospital del Cerro. El PIT-CNT manifestó solidaridad ante el despido masivo de personal público en Argentina en el marco del encuentro de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. El precandidato presidencial colorado Robert Silva lamentó que no se haya aprobado el proyecto de ley para que los ingresos a las intendencias sean por concurso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a lograr un alto al fuego inmediato en Gaza y advirtió que de eso dependerá el apoyo de su país. El presidente argentino Javier Milei viajó a Ushuaia para reunirse con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y anunció que en mayo llegará el portaaviones George Washington en el marco del cambio de rumbo de su política exterior. Estamos en vivo en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también en YouTube y además nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la UDELAR, la Universidad de la República, que en la web es uniradio.edu.uy. Ahora los móviles de arranque. Sí, Martín, y comenzamos con un adelanto político partidario. ¿Es así, Julieta Núñez Tomás? Así es, Natalia. Buenas tardes para ti y también para Martín. Nos encontramos en el Hotel Crystal Tower, aquí en el centro de Montevideo. En minutos comenzará un acto del Partido Independiente en el que Pablo Mieres hará un balance y una rendición de cuentas de su trabajo dentro de este gobierno al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y ahora Martín Duarte en la inauguración de la Plaza Parque Guaraní. Martín. ¿Cómo andan? Buenas tardes para ustedes también. Estamos, por aquí en la zona de Flor de Maroñas, donde hace algunos minutos se inauguró esta plaza que viene en el marco de la política de áreas liberadas de la Intendencia de Montevideo, que desde el año 2022 a esta parte ha justamente recolectado 140 toneladas de residuos en cañadas y también en lugares que anteriormente eran basurales, como es este sitio, y bueno, fueron reconstruidos en una plaza. En un ratito venimos con todos los detalles. ¿Qué pasa con los profesionales migrantes venezolanos? Diego Martín, y un adelanto. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la Casa de las Manos Beneguayas, una casa de integración entre Venezuela y Uruguay, donde en este momento se realizó el lanzamiento justamente de CABEN, que es la Cámara de Empresarios y Profesionales Venezolanos que residen acá en Uruguay, que busca promover justamente la inserción laboral de ciudadanos venezolanos, así que estaremos con este tema.
Otro asunto. Hace poco el Parlamento rechazó un proyecto de ley, como se sabe, porque bien recientemente lo abordamos aquí, que pretendía transparentar el ingreso de personal a las 19 intendencias departamentales. Y esto de alguna forma lo lamentaron tanto el precandidato presidencial colorado, Robert Silva, como el intendente interino de Montevideo, Mauricio Zunino. Entendíamos que la primera versión tenía algunos problemas de constitucionalidad que se solucionaron con el proyecto que votó la comisión y efectivamente para nosotros todos los proyectos que vayan en favor de la transparencia de los ingresos de la administración es una política que compartimos como Intendencia de Montevideo, que compartimos como bancada de Frente Amplio y que queremos apoyarla. ¿No es legítimo el mecanismo de concurso, de mérito, de oposición, en definitiva para encontrar los mejores? Bueno, nosotros eso lo queremos para todo el Estado, porque hay que tener un Estado eficiente para atender los problemas de la gente. Comenzamos el desarrollo de la información. Les contamos que el diputado cabildante Sebastián Cal denunció ante Fiscalía haber recibido amenazas del empresario Gonzalo Aguiar, asesinado en Punta del Este. Y según el periodista Eduardo Preve, también mencionó la existencia de vínculos entre Aguiar, el senador nacionalista Luis Alberto Heber, el precandidato presidencial blanco Álvaro Delgado y el ex jefe de policía de Maldonado, Julio Pioli. Según averiguó MBD Noticias, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, va a concurrir al Parlamento para dar explicaciones sobre este tema y también sobre otros temas entre el 23 y el 30 de abril. El diputado cabildante Sebastián Cal compareció este martes ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado para hablar sobre el contenido de los audios que dio a conocer vinculados al empresario asesinado el 26 de febrero en su casa de Punta del Este, Gonzalo Aguiar, y sus vínculos con integrantes del actual gobierno. Cal denunció ante el entonces jefe de policía de Maldonado, Julio Pioli, que había policías de ese departamento en actividad que trabajaban para Aguiar, tras lo cual recibió una amenaza. El senador frente amplista Eduardo Brenta, presidente de la comisión, informó que el diputado Cal reafirmó lo que públicamente manifestó en otras oportunidades y lo que se conoció de su situación personal, por lo cual en la comisión se entendió necesario convocar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Según supo MBD Noticias, los fiscales Gilberto Rodríguez y Enrique Rodríguez no tienen previsto por el momento citar al diputado Cal tras sus dichos sobre el empresario Aguiar. Enrique Rodríguez es un fiscal especializado en lavado de activos e investiga si se cometieron este tipo de delitos. En tanto, el fiscal especializado en delitos complejos, Gilberto Rodríguez, tiene a su cargo la denuncia por estafa contra Gonzalo Aguiar, presentada por personas del mundo empresarial canadiense y así como presuntas irregularidades en el casamiento de esta persona. De todas formas, ambos fiscales no descartan citar a Cal en caso de que en la esfera parlamentaria surjan indicios de delitos que puedan llegar a ser investigados por un fiscal de Maldonado, para lo cual es necesario que se hayan cometido en ese departamento. A propósito, el caso fue tomado por el fiscal de quinto turno de Maldonado, Jorge Vaz. Bien, cambiamos de tema. El expresidente José Mujica dijo que el país debe pensar en dos grandes problemas vinculados a las drogas: el consumo y el narcotráfico. Con respecto al consumo, dijo que debe ser considerado un problema de salud pública, y con respecto al narcotráfico, consideró que los gobiernos deben entender que 40 años de represión no dieron resultado. Porque si Estados Unidos, que tiene fuerza para mandar un cohete a la luna y todo lo demás, le entran por todos lados y tiene la barra más grande de drogaditos que hay, tirados por las calles y todo lo demás, y tienen los recursos para parar toda la frontera y satélite y la gran flauta, y está fracasando rotundamente. ¿Qué queremos? ¿Ser mandrake? Pero bueno... Dentro de las cosas que podemos hacer, usar todo el poder mediático para educar a la gente joven para que se defienda, que no entre. Todo lo que se pueda. Hacer una campaña permanente y sistemática de alertar a la gente para que se defienda con la cabeza. Porque la tasa de ganancia es muy grande y tenemos dos problemas. Uno es la drogadicción, pero el otro el narcotráfico, que es un tema más terrible de policía. La drogadicción hay que encararlo como una enfermedad. Pero la manera de derrotar el narcotráfico es dejarlo sin mercado. Pero para esto necesitamos estados muy audaces. Y cuesta venderlos, superar los prejuicios.
Atención, porque Mujica también dijo que ocupará un lugar en las listas del Movimiento de Participación Popular, sector del Frente Amplio, para las próximas elecciones. Aseguró que será candidato suplente al Parlamento y que se propone ingresar a sala para discutir o abordar temas puntuales. Y de alguna forma nos metemos de lleno ahora en asuntos de seguridad, porque el precandidato presidencial colorado, Robert Silva, dijo que, o propuso en todo caso, profesionalizar a la policía. Agregó que establecerá procesos rigurosos de selección del personal policial. Siendo yo presidente de la República, lo que voy a hacer es profesionalizar a las fuerzas policiales, estableciendo rigurosos procesos de selección de los directores nacionales, de los jefes de las cárceles, de los jefes de policía. Eso responde a otra realidad donde había designaciones directas. Ahora hay que estimular la carrera de los policías, hay que proteger, profesionalizar, reconocer el trabajo de la Policía Nacional. Eso será indiscutiblemente un diferencial en la mejora de la seguridad. Porque los jefes que hay actualmente no son los mejores que podría haber. Los jefes que hay actualmente son buenos con un mecanismo de designación directa. Parto de la base que los jefes actuales son buenos porque el gobierno los ha designado. Pero en un gobierno nuestro los jefes de policía, estos u otros, podrán concursar, competir y van a estar los mejores. Porque saben que también para administrar la seguridad de un país se precisa planes. Y en los procesos de selección tienen que haber planes que proyecten cómo se va a atender la seguridad en todas las circunscripciones, en todos los departamentos. Presenta Antel, socio de tu negocio. Inauguración de un espacio público, tiempo de móvil de Martín Duarte, que ya adelantó hace un ratito por dónde andaba. Te vemos y te escuchamos, Martín. Gracias, Martín. Seguimos por aquí en el Parque Guaraní, específicamente en esta plaza que se inauguró. Ya hacíamos referencia a este plan de la Intendencia de Montevideo que lleva adelante del 2022 de áreas liberadas. En esta zona había un basural y de hecho hoy está funcionando esta plaza con juegos y a mis espaldas también una cancha de básquetbol. El área aproximadamente son 1000 metros cuadrados en esta zona y la inversión que hizo la Intendencia de 11 millones de pesos. La idea es proseguir con este tipo de actividades y sobre todo involucrar a los vecinos a la hora de identificar algunas zonas donde habitualmente se generaban basurales y poder transformarlos aportando justamente valor a la comunidad. De esta forma hacía referencia al proyecto el intendente en ejercicio Mauricio Zunino. Donde antes existían basurales, hoy estamos construyendo espacios públicos, trabajando con la comunidad y haciendo que los vecinos se puedan apropiar y construir de manera colectiva, junto con la Intendencia, esta serie de cosas. De este lugar se retiraron casi 700 toneladas de basura, eso es casi 3000 contenedores llenos, lo que sería el equivalente, con lo cual estamos volviendo a ganar espacios en la ciudad para que puedan apropiarse por parte de todas y todos los vecinos. Todos estos espacios y la adecuación de los espacios son conversados con cada uno de los vecinos, con cada una de las colectividades, y la idea es que este programa, que efectivamente de áreas liberadas, va a empezar a generar, ya ha generado algún otro espacio, y vamos a seguir generando este tipo de espacios porque efectivamente tenemos ya unos cuantos sitios en los cuales hoy o están limpiándose o se limpiaron y está en proceso de construcción como el que estamos haciendo hoy. ¿Cuántas áreas han sido liberadas? ¿Cuántas tenemos? 800. Bien. Como dice la directora de Espacios Públicos, 800 áreas que efectivamente estamos trabajando. ¿La inversión cuál fue? Aquí de 11 millones. 11 millones. Presentó Antel, socio de tu negocio. Les cuento que el Senado aprobó 2 pedidos de licencia para el presidente Luis Lacalle Pou, o del presidente Luis Lacalle Pou, que van a ser efectivos entre abril y mayo. El pedido fue aprobado por 20 votos a favor sobre un total de 22 presentes. En la carta enviada a la vicepresidenta Beatriz Argimón, en su carácter de presidenta del Senado, el mandatario, Lacalle Pou, aclaró que solicitó la licencia por motivos personales. La primera de las 2 licencias se hará efectiva entre el 30 de abril y el 6 de mayo, y la segunda entre el 25 y el 31 de mayo. En ambos momentos, Argimón ejercerá la presidencia de la República y la senadora nacionalista Graciela Bianchi ocupará la vicepresidencia. Ahora es tiempo de columna de opinión ciudadana. Exacto, Martín. Y como es jueves, recibimos en un día muy especial a nuestro compañero Juan Ignacio Dorrego, que se despide momentáneamente de este espacio. No la usina, pero sí, Juani,
con buenos proyectos. Exactamente. Bueno, gracias Nati por la introducción. Hoy tenemos columna de la Usina de Percepción Ciudadana. Van a continuar las columnas y este espacio de Percepción Ciudadana en MBD Noticias. Se viene de la mano de Alejandra González, la licenciada Alejandra González, que va a seguir trayendo más información para compartir con ustedes. Pero la agenda de hoy es de evaluación. Bien, perfecto. Tenemos evaluación del gobierno. Del gobierno. Sí. Es un tema, al igual que otros, que venimos tratando en distintas columnas y hoy tenemos para compartir sobre la evaluación al respecto de las promesas que este gobierno hizo en campaña electoral, si la ciudadanía considera que se cumplieron, pero también vamos a estar repasando si esto representó un cambio y qué tipo de cambio para el país, al igual que, bueno, cuáles fueron los logros y los fracasos. Perfecto. Comenzamos entonces por las promesas de gobierno. Bien. La mitad de las opiniones señalaron estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con que el gobierno cumplió con sus promesas de gobierno durante este mandato. Por el contrario, el 35% cree lo contrario, está de acuerdo y muy de acuerdo con que el actual gobierno ha cumplido con sus promesas. Hay un 12% que dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esto y luego hay un 2% que queda un poco al margen de sus posibilidades responder a esta pregunta diciendo, bueno, desconozco cuáles fueron aquellas promesas, ¿verdad? Bien. ¿Y qué pasa con los cambios? ¿Hubo el cambio prometido por parte de este gobierno? Exacto. Pasamos entonces a la siguiente placa en donde resumimos los datos recolectados. Tenemos que hay dos grandes partes de la ciudadanía o de este panel de la Usina de Percepción Ciudadana que por un lado cree que sí se efectuó un cambio, este gobierno sí representa un cambio y un cambio positivo, pero en la misma proporción, el 36% entiende que también fue un cambio, pero en este caso de signo negativo para los intereses del país. En definitiva, tenemos más de 7 de cada 10 personas que entienden que sí hubo un cambio y ahí se dividen las aguas entre quienes entienden que el cambio fue positivo y quienes entienden que el cambio fue negativo. Es muy interesante también, Nati, que 1 de cada 4 de estas respuestas señalan que este gobierno fue más de lo mismo, ¿verdad? Y bueno, tenemos también un 3% marginal en este caso de respuestas que indicaron no saber o no contestar al respecto. ¿Y qué pasa con los logros? Bien, pasemos entonces a la tercer placa que resume tanto logros como fracasos de este gobierno. Lo que hicimos fue, les otorgamos a las personas que participan del panel una serie de categorías, digamos, de áreas, y les pedimos que indiquen cuáles fueron. Primeramente vamos a repasar las principales áreas de logros para este gobierno. Tenemos las columnas en verde que señalan esta medida, donde claramente se destaca la economía como la principal área que recibió mayor número de menciones positivas en el caso del gobierno de turno, con un 29%. No podemos dejar de destacar esa columna verde con el 39% que indica que esa proporción de ciudadanos dijeron que no conocen áreas de logros. Me hace acordar de las declaraciones de la precandidata Frente Amplista, Carolina. Exactamente. Hay una porción para nada despreciable que pareciera acordar con la precandidata Frente Amplista en este caso. Por el lado de cuáles fueron los fracasos, y ahora sí ponemos el ojo, el foco en las columnas rojas, ¿verdad? En aquellas alarmas, por así decirlo, a las claras se entiende que seguridad es el área donde se encontraron los principales fracasos de este gobierno, 43% de las misiones... se mantiene, ¿verdad? Sí, porque se ha mantenido. Hace mucho tiempo que se viene indicando como la principal preocupación. Exacto. Pero luego vemos pobreza y desigualdad, un tema que hemos tratado recientemente también y que ha sido parte de la agenda pública de discusión reciente. Un 17% señala que es el principal área de fracasos de este gobierno, y educación, otra de las áreas emblemas de este gobierno, también el 10% señaló que entiende que por allí pasaron los principales fracasos de esta administración. Bien, en ambos casos lo entienden más como un fracaso que como un logro, por lo menos. Exacto, claro. exacto. Y ahí, si vemos la comparación con la columna en verde, únicamente el 3% lo señaló como un logro, mientras que el 10% en materia de educación creen que fue uno de los
fracasos. Para hacer un breve resumen, Sí. entonces, y cerrar la columna de esta manera, tenemos que un 50%, la mitad, entiende que el gobierno no cumplió con las promesas de campaña. Por otro lado, tenemos aquellos datos que señalan que el gobierno fue un cambio para 7 de cada 10. La mitad de ellos creen que fue un cambio positivo, la otra mitad de esos 7 indica que fue un cambio negativo. Y finalmente, economía se destaca como una de las áreas principales de logros, mientras que seguridad tal vez la principal área de fracasos. Bien, bueno. Llega un momento de la despedida, Juan. Ahora sí, Nati, la verdad que de mi parte ha sido un inmenso placer compartir esta columna con ustedes. Seguirá la Usina de Percepción Ciudadana, seguirán los datos, seguiremos Por trayendo más supuesto. información y quedan muy bien acompañados con la licenciada Alejandra González, que seguirá compartiendo todo este trabajo que realizamos a diario. Estará siempre presente, hasta siempre. Y bueno, nos seguiremos un gusto, viendo, Un sin gusto duda. haber compartido este tiempo y muchos éxitos, Bueno, Juani. muchas gracias. Siempre bienvenido, además. Dale, notable. Ya continúa Martín. Me sumo a las palabras de Nati, lo vamos a extrañar a Juani y bienvenida a la nueva compañera desde la semana que viene, Alejandra. Ahora cambiamos de tema porque el precandidato presidencial frente amplista, Mario Vergara, defendió lo que considera es la vigencia de su postulación y dijo que el Frente Amplio debe apuntar a hacer una buena elección interna el último domingo de junio. El Frente Amplio tiene que hacer una gran interna. Creo que entre las cosas que la derrota política del 2019 nos obligó a repensar es en la importancia de las elecciones internas. No es lo mismo encarar la elección nacional con una base de una interna de 250.000 votantes que de 400.000. Y yo creo que es muy importante que el Frente supere holgadamente esos 250.000 que tuvo en 2019, porque por primera vez ponemos como eje que el proceso electoral es uno y no se divide en pedazos. La interna es un hito, pero también es un preámbulo hacia la elección nacional. La polarización no es buena en general, pero es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Y evidentemente nosotros leemos también la realidad en ese sentido. Nosotros lo que sentimos es que primero Convocatoria sigue adelante con su precandidatura, con energía, como decíamos hoy, porque seguimos sintiendo que es la mejor forma de contribuir al triunfo del Frente Amplio, que es el objetivo. Pablo Mieres redondea su gestión de 4 años al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es tema del móvil en el que está Julieta Núñez Tomás. Así es, Martín. Aquí nos encontramos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Va a haber un balance y una rendición de cuentas. ¿Cuáles fueron los principales hitos de su gestión al frente del ministerio? Sí, nosotros tenemos un equipo de compañeros que han trabajado en distintos roles, en distintas áreas de la gestión de gobierno, en el Ministerio de Trabajo, en la capacitación laboral a través de INEFOP, en el Instituto de las Mujeres con Mónica Botero, en la Junta Nacional de Drogas con Daniel Radío, al frente de los medios públicos Gerardo Sotelo, Conrado Ramos y ahora Enzo Galaschi en la Oficina de Servicio Civil en la Reforma del Estado, Javier Lacida en el Instituto de Evaluación Educativa, o sea, un equipo que ha trabajado en distintas funciones y que hoy tenemos que presentarnos ante nuestra gente para ratificar lo que creemos es una gestión de éxito, una gestión seria, una gestión responsable, con resultados concretos. Si uno tuviera que decir en una síntesis cómo termina esta gestión en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con más empleo y mejor salario, y además con una reforma de la seguridad social que llegó para quedarse, que va a ser reconocida como histórica, porque ha resuelto problemas que tienen que ver justamente con la posibilidad de que en los próximos años se puedan destinar recursos a otras prioridades y no solo a los déficits de las jubilaciones y las pensiones. Y en ese sentido me parece que el gran debate que tenemos este año es entre seguir avanzando en las transformaciones que están en curso y que no están terminadas. Por ejemplo, la reforma educativa está encaminada, pero todavía le falta muchos pasos para dar, o lo que del otro lado es un trancazo, es decir, un cuestionamiento a todo. El otro día me parece que lo más sintomático fue la respuesta dubitativa y casi sin idea
de la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, cuando le preguntaron si no reconocía ninguna mejora en el gobierno. Bueno, esa falta de respuesta, que al final reconoció que tener 74.000 puestos de trabajo más que cuando ellos gobernaban, efectivamente es una cosa positiva, pero le costó mucho. Y yo creo que ese es el problema. El problema es que tenemos una oposición que se ha centrado en criticar, cuestionar, descartar, y uno se pregunta qué harían con las reformas de la seguridad social, porque hay dos precandidatos del Frente Amplio que firmaron esta propuesta de plebiscito, que la verdad que es terriblemente preocupante, y hay otros dos que no. Y yo he escuchado a alguno de ellos incluso hacer críticas muy duras con respecto a la junta de firmas y los contenidos que ella tiene. Entonces, parece que acá hay entre un camino que por supuesto hay que seguir avanzando y hay que corregir cosas seguramente, porque no todo es perfecto, hay cosas que hay que poner arriba de la mesa, o el freno, el trancazo, la crítica. Todavía le quedan varios meses al frente de la gestión del Ministerio. Uno de los temas que está sobre la mesa es la reducción de la jornada laboral. ¿Piensa que se va a poder avanzar esto antes de un nuevo periodo de gobierno? A ver, la gestión del Ministerio sí todavía tiene casi un año. Yo en particular me voy a ir a principios de mayo, o sea que estoy en el último mes, pero sí quiero decir que nosotros hemos dejado instalado una comisión que está discutiendo el tema de la productividad, que yo creo que es un tema fundamental, un tema central, porque si nosotros queremos que el Uruguay crezca a tasas más altas, como ineludiblemente tiene que hacerlo para poder llevar adelante desarrollos en materia de sostén a los más débiles, de crecimiento de la economía, necesitamos que la productividad pegue un salto. Y entonces ese ámbito que se creó en el Ministerio de Trabajo es un ámbito en donde trabajadores y empleadores están junto con el gobierno discutiendo ideas y propuestas. ¿La reducción de la jornada laboral? La reducción de la jornada laboral, si hay un salto en productividad, puede existir, como ha ocurrido ya en algún sector de actividad. En la bebida, por ejemplo, de hace ya unos cuantos años, hay un acuerdo que implica que ciertos indicadores de productividad permiten una reducción de la jornada de trabajo. Lo traigo a algo que decía hace un rato nada más la precandidata del Frente Amplio, a quien usted hacía referencia recién, con respecto a el eventual plebiscito para reformular. Bien, escuchábamos entonces al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y de alguna forma seguimos en tema, porque en febrero el desempleo fue de 8,3%, lo que implica que bajó 3 décimas con respecto al mes de enero. Esto quiere decir que hay unas 156.600 personas desocupadas a nivel nacional. Mientras que en Montevideo el desempleo en febrero se situó en 7,7%, en el interior fue de 8,7%. Además, la tasa de empleo fue de 58,9%, una décima más que en el mes anterior. La tasa de actividad, mientras tanto, fue de 64,2%, es decir, estuvo una décima por debajo del mes anterior. El jueves de la semana que viene, el Instituto Nacional de Estadística difundirá información sobre empleo, desempleo y actividad, pero por edades, ubicación geográfica, nivel educativo y ascendencia étnica. Otro asunto, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, aseguró que ya fue ejecutado el 100% de las obras proyectadas con el dinero donado por la Embajada de Japón. Claro, dijo Cipriani que hubo obras con ese dinero en este centro asistencial mencionado, en la policlínica y en la farmacia, porque el dinero donado por Japón se compartió con otros 3 centros hospitalarios. En Castillo las obras comenzaron en el 2021-2022, en el cual ya se terminó todo en policlínico nuevo, todo el sector de farmacias nuevas, y ahora queda la última parte que es esa inauguración. Consultado por los medios, Cipriani señaló que los $670.000 donados por Japón se repartieron entre 4 centros. 23 millones de pesos que Japón dona, pero para poder reparar 4 centros, que fue el de Villa Constitución, el de San Gregorio de Polanco, Sarandí del Chi y Castillo. Y obviamente pone todo el resto del dinero. Ejemplo de Castillo, que es tu pregunta, en todo el policlínico y la farmacia nueva, que tuvo un costo de 16 millones de pesos esa reparación,
del gobierno de Japón tocó unos 5 millones, el resto lo puso la administración. Y ahora tenemos esta otra parte que viene, que está dentro de los presupuestos de ACE para ser ejecutado en el 2024, en el año donde estamos, que son alrededor de unos 17 millones más. En el año 2021, Cipriani había anunciado que gracias a la donación japonesa se iban a anticipar las obras para reconstruir todo el centro. Gracias al gobierno de Japón, gracias a Japón, podemos comenzar anticipadamente la obra para reconstruir no solo las policlínicas y la farmacia, sino todo el centro asistencial de Castillo. Y justamente los trabajadores y las trabajadoras del Centro Auxiliar de Castillos reclamaron más presupuesto para salud mental. Denuncian que fue suprimido el pago de un complemento salarial previsto en la Ley de Salud Mental que hasta hace un tiempo percibía el equipo de especialistas en psicología. Yo hace 5 años que entré por concurso. Y bueno, en el momento que ingresé y averigüé cuánto iba a cobrar, me dijeron que tenía un complemento por salud mental, que eso surge cuando se empieza la nueva ley de salud mental, se disuelven las colonias y todo el plan de salud mental, que había diferencias muy grandes de sueldo, entonces surge este complemento como una reivindicación para el sector de salud mental. El 27 de febrero nos llaman a la dirección y nos notifican que a partir del 1 de marzo nos dan de baja ese complemento, sin ninguna justificación, sin ninguna reunión previa con las direcciones departamentales. Es casi la mitad del sueldo que nos están quitando. ¿Eso sucedió en otras dependencias también? Solo lo que es unidad ejecutora de Rocha, o sea, el Centro Auxiliar de Lascano y Centro Auxiliar de Castillos. Los trabajadores de salud mental atienden situaciones de autoeliminación, situaciones de estrés, trabajan en conjunto con el Poder Judicial en casos de violencia y abuso sexual y con pacientes de sala con consumo y patologías crónicas. Reclaman mayores recursos humanos para bajar la lista de espera para estas patologías. Castillos es una localidad que abarca también, el Hospital de Castillos abarca toda la zona de influencia, toda la zona de playa, es como una zona muy amplia y bueno, somos 2 las licenciadas, estamos desde hace años pidiendo que ingrese un asistente social, yo entré hace 5 años y desde esa fecha están por hacer el llamado, nunca se concretó ese llamado, eso aliviaría mucho la lista de espera porque casi la mitad de los problemas son situaciones sociales que podrían como tratarse de otra manera y agilizar el llamado. Seguimos hablando de ACE y atención porque la Administración de Servicios de Salud del Estado determinó sumarios y medidas disciplinarias a 4 profesionales por la demora de la atención a un paciente que falleció en noviembre pasado tras haber sido apuñalado y herido de bala. Se dispuso un sumario para la médica de la coordinación del SAME 105, responsable de las comunicaciones para el traslado, y para un médico de guardia del Hospital Maciel. Además, un cirujano del Hospital del Cerro y otro del Maciel también recibirán medidas disciplinarias. El paciente falleció en el Hospital de Clínicas luego de no haber sido atendido en el Maciel ni en el Hospital del Cerro, a donde llegó en primer término. Ahora zona de Tres Cruces móvil, Diego Martini, migración como tema, entre otros asuntos. Adelante, Diego. Así es, compañeros, como anunciábamos, nos encontramos en Manos Beneguayas, esta comunidad conformada por venezolanos residentes en Uruguay que busca la integración, y en este caso vamos a hablar de temas vinculados a lo que es la inserción laboral de miles de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que llegan a nuestro país. En el entorno de unos 32.000 viven acá. Y para hablar de esto estamos con Ángel Arellano, presidente de CABENUY, que es la congregación justamente de empresarios y profesionales. Gracias por estos minutos y ¿qué se busca de este tipo de eventos? Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y saludos a todas las personas que nos están observando. La Cámara Venezolana Uruguaya está anunciando el día de hoy que con apoyo de la Dirección Nacional de Educación, del Ministerio de Educación y Cultura, va a estar realizando una encuesta de profesionales universitarios venezolanos para conocer cómo ha sido su inserción desde el punto de vista laboral, social, cultural, académico. Queremos conocer en profundidad cuáles son los principales desafíos que tiene nuestra comunidad profesional universitaria en el país, en qué rubros está trabajando, en qué cargos se encuentra desempeñándose, cuál es su aporte al país. El año pasado, CABENUY realizó el primer censo de profesionales y empresarios venezolanos en Uruguay. Los datos están abiertos y disponibles en la página web cabenuy.com.
Y cuando realizamos ese censo el año pasado nos dimos cuenta que nuestra comunidad, bastante diversa en cuanto a carreras universitarias y perfiles de emprendimiento, que tiene mucha importancia además hacer esta nota con TV Ciudad, porque el 85% vive en la zona metropolitana de Montevideo. Nuestra comunidad, mucha de ella, no estaba trabajando en su área de expertise, en su área de especialización. De tal manera que este estudio viene a construir información importante para la toma de decisión a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, para los distintos ministerios, las organizaciones de cooperación internacional que trabajan con la migración. Un dato interesante es que bastante más del 50% de la comunidad venezolana que vive hoy en día en Uruguay, que son mucho más de 30.000 personas, tiene un título universitario y algunos de ellos no ejercen en su área por distintas razones. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, trabajamos con muchas inferencias, ¿no? Pueden ser limitantes en el mercado laboral, puede ser algún asunto en la integración, pero para conocer en detalle eso es que Cabenui lanza esta encuesta. Ángel, ¿dónde se puede anotar la gente? ¿Perdón? ¿Dónde se puede anotar la gente? Bien, nosotros contamos ya con una información relevada el año pasado para realizar esta encuesta telefónica que va a comenzar el día 16 de abril. Sin embargo, para las personas que quieran recomendar a alguien o que se quieran anotar, pueden ingresar a cabenui.com y ahí van a encontrar un formulario para anotarse ellos y también para recomendar a otros. Nos pueden seguir también por las redes, @Cabenui, ahí está toda la información disponible. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Y gracias por los pequeños que nos convidaron. Bueno, espero que les haya gustado. Volvemos a estudios, compañeros. Muchas gracias a Diego y al equipo. Y ahora cambiamos de tema. Les contamos que el PIT-CNT manifestó solidaridad ante el despido masivo de personal público en Argentina. Esto fue en el marco de la celebración del encuentro de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Y en ese ámbito hubo críticas a las políticas del gobierno del presidente Javier Milei, que por el momento despidió a 11.000 personas. Consternados, lo miramos desde la empatía, desde la solidaridad. Al barrer 70.000 trabajadores menos en la administración central, pero además muchas veces con eliminación de servicios públicos que son centrales para el desarrollo económico, social y cultural del pueblo argentino, como tiene que ver con el instituto que promueve las actividades culturales, el cine y el teatro, con el INADI que promueve principios básicos de no discriminación de la gente, como toda la política de recortes al barrer a priori, sin explorar además caminos elementales de negociación colectiva. Nos parece que realmente es un camino que desde el punto de vista, digamos, del desarrollo, desde el punto de vista además de los derechos laborales, de la protección laboral, cuando el Estado hace de empleador y la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, digamos, nos parece que realmente es un despropósito. El Estado cumple un rol central desde el punto de vista de atemperar, amortiguar las desigualdades que existen en la sociedad de mercado, en la sociedad capitalista. Entonces, cuando en cualquier país de nuestro continente, que es el continente más desigual del planeta, se la emprende contra el Estado, se la está emprendiendo contra cualquier camino de desarrollo social que tenga en cuenta a los sectores más vulnerables. Si no, la pregunta es la siguiente: ¿para qué el desarrollo y el crecimiento económico si no es para beneficiar a las grandes mayorías de la sociedad? Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Oriente Medio porque la situación, además de escalar a nivel regional, sigue siendo muy compleja y hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una comunicación telefónica con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para, pedirle un alto al fuego en la franja de Gaza y que de seguir la actual situación, Estados Unidos se reserva el derecho de seguir mandando armamento para Israel. Todo esto en un contexto a partir de la muerte de 7 cooperantes que pertenecían a una organización no gubernamental dirigida por un chef español, pero lamentablemente tuvieron que morir estas personas para que algunos reaccionaran, porque ya van 190 cooperantes muertos en todo este proceso desde el 7 de octubre. El ejército de Israel, por otro lado, se prepara para una posible respuesta de Irán después de haber atacado sus sedes diplomáticas
diplomáticas en Damasco, Siria, mientras que el presidente iraní Ali Khamenei, en un mensaje en hebreo, advirtió a Israel de una respuesta por ese hecho. Según indicó la Casa Blanca en un comunicado, Biden aprovechó la llamada para pedir a Netanyahu que anuncie e implemente una serie de pasos específicos, concretos y medibles para abordar el daño a civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores de ayuda. El mandatario estadounidense advirtió que la futura política de su gobierno con respecto a Gaza dependerá de las acciones que Israel tome para cumplir con esas peticiones y consideró que los ataques contra trabajadores humanitarios y la situación en la franja de Gaza, donde han muerto 33.000 personas, son inaceptables. El chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, sostuvo ante la agencia Reuters que el ataque israelí que mató a 7 trabajadores humanitarios no puede calificarse como un error y que no fue simplemente una situación de mala suerte en la que se lanzó la bomba en el lugar equivocado, según expresó. Mientras tanto, el ejército israelí ha decidido reforzar las defensas del país ante posibles represalias tras el ataque perpetrado por su aviación contra el complejo de la misión diplomática iraní en Damasco, Siria, donde murieron 13 personas, entre ellas 2 altos generales de la Guardia Revolucionaria de Irán. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, respondió por primera vez lanzando este jueves a través de su cuenta de X un mensaje en idioma hebreo, condenando el ataque y donde prometió que los sionistas se arrepentirán del ataque aéreo mortal contra sus dependencias diplomáticas. Y ahora nos vamos a la República Argentina. Esto que estamos viendo aquí detrás ocurrió hoy. Fue la marcha que llevaron a cabo los docentes en el marco de un paro nacional que tuvo en las puertas del Congreso algunos incidentes porque se está violando justamente la ley antipiquetes que ha establecido el gobierno de Javier Milei. Hubo gases lacrimógenos, hubo algunos incidentes con la policía dentro de algo que se está volviendo cotidiano en las protestas en el vecino país. Pero vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la geopolítica y con la tercera visita que realiza la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, a la Argentina. Aquí el tema es la preocupación que existe en Estados Unidos por la influencia china, que tiene una base espacial en la Patagonia, donde además Estados Unidos tiene una base militar. El presidente Javier Milei está viajando hacia Ushuaia para reunirse con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, a partir de la negativa del gobernador de Tierra del Fuego de no recibirla. La nave de propulsión nuclear transitará por aguas argentinas como un gesto más de acercamiento de la administración de Milei hacia el presidente estadounidense Joe Biden, y luego que el embajador estadounidense en Buenos Aires, Mark Stanley, expresara su preocupación por la instalación de una estación espacial china en la provincia de Neuquén que se puso en funcionamiento en 2018. El buque de guerra, el primero de su tipo que arribará en 13 años al territorio argentino, se da en el marco de las excelentes relaciones entre ambos países, declaró el vocero de la presidencia Manuel Adorni, poco antes de la reunión que mantuvo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, con el jefe de gabinete Nicolás Pose, el ministro de Defensa Luis Petri y el jefe de Estado Mayor Conjunto de Argentina, brigadier Xavier Isaac. La embajada estadounidense informó oficialmente que la reunión sirvió para conversar sobre cómo continuar fortaleciendo la larga asociación entre ambos países en materia de defensa y coordinar operaciones internacionales de mantenimiento de paz y asistencia en caso de desastre, así como para contribuir a los objetivos de modernización militar de Argentina. Hasta ahora el gobierno de Milei no ha brindado detalles sobre la agenda del portaaviones Washington en Argentina, ya que legalmente para que se pueda realizar un ejercicio militar conjunto con un país extranjero o para que un barco de guerra amarre dentro del territorio argentino es necesaria la aprobación del Congreso. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, hasta aquí el primer bloque de MBD Noticias. En un instante volvemos, no se vayan. El segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Sí, les contamos que el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, hizo referencia a este proyecto de ley que no prosperó en el Senado para el ingreso por concurso a las intendencias. Ante el Congreso de Intendentes ratificó la postura del Frente Amplio.
Nosotros estamos de acuerdo con que los funcionarios en las intendencias departamentales ingresen por concurso y por sorteo, en el caso de las determinadas características. Nosotros conversamos con la bancada de Frente Amplio en el Senado y trabajamos sobre las modificaciones que hubo del proyecto, porque en definitiva el proyecto que termina no votándose es un proyecto modificado. Entendíamos que la primera versión tenía algunos problemas de constitucionalidad que se solucionaron con el proyecto que votó la comisión, y efectivamente para nosotros todos los proyectos que vayan en favor de la transparencia de los ingresos de la administración es una política que compartimos como Intendencia de Montevideo, que compartimos como bancada de Frente Amplio y que queremos apoyarla. Más de este asunto, porque el precandidato presidencial colorado, Robert Silva, lamentó que no se haya aprobado justamente el proyecto de ley que pretendía transparentar los ingresos laborales a las intendencias. Sí, porque él entiende que concursar es un mecanismo legítimo y sano. Yo creo que es sano que haya concurso y por eso estamos proponiendo para las jefaturas, para las cárceles y para otras cosas. Y le digo además, vamos a proponerlo para otras reparticiones públicas cuyos responsables se siguen designando directamente. Yo le pregunto a la gente, miren, si los directores de las escuelas, de los jardines, de los liceos fueran designados directamente, ¿cómo lo vería? ¿Estaría bien? ¿No es legítimo el mecanismo de concurso, de mérito, de oposición, en definitiva para encontrar los mejores? Bueno, nosotros eso lo queremos para todo el Estado, porque hay que tener un Estado eficiente para atender los problemas de la gente. Y sobre las propuestas de seguridad que presentaron algunos precandidatos, por ejemplo, Robert Silva, del oficialismo, la precandidata del Frente Amplio, Carolina Acose, hizo foco en que se necesita fortalecer a la policía, pero no es lo único. También hizo referencia a una propuesta del Frente Amplio que ha sido muy cuestionada desde el oficialismo y que consiste en reducir la cantidad de personas en prisión. Me parece muy importante hablar de la policía y de estrategias de represión, eso está bien y hay que hacerlo bien y seguramente haya que fortalecer a la policía, pero no es lo único. Si nosotros siempre que hablamos de seguridad vamos a disparar por ese lado, los resultados están a la vista, no va. Hay que tener una estrategia integral, hay que volver al camino de la seriedad del Uruguay en el tema del control del lavado de activos, hay que verdaderamente tener un control serio de las fronteras y de vuelta a la presencia territorial del Estado articulado. Yo insisto con la presencia territorial articulada de la salud, de la educación, de desarrollo social, de la territorialidad de las obras, porque esa presencia territorial, si la articulamos bien, nos va a servir como una base para solucionar o para prevenir mucha cosa. Varios especialistas, grado 5, de todas las universidades del Uruguay, alertaron sobre los efectos negativos de la prisionización. O sea, digamos, el excesivo aumento de la punitivización que iba a repoblar y a superpoblar las cárceles y que eso estaba demostrado que era un boomerang. Y está demostrado. Ahora agenda sindical, porque el Sindicato de Fábricas Nacionales de Cerveza expresó preocupación ante una comisión parlamentaria porque a partir del mes de mayo 200 personas van a pasar al seguro de desempleo en la planta de elaboración de cerveza ubicada en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja. El colectivo ya decidió que en caso de que no haya soluciones, en julio se declarará la huelga. Uruguay hoy tiene dos plantas que envasan y producen cerveza, que es la planta Montevideo y la planta Minas. En el mes de noviembre nos manifestaron que las dos iríamos al seguro de paro o en licencia y bueno, lo que nosotros planteamos a la empresa es cómo sería la devolución o cómo sería el retorno de esos compañeros al trabajo en el mes de junio. No tuvimos una devolución de parte de la empresa en cuanto a lo que es la planta Minas, sí así de Montevideo, eso pasó hace unos pocos días y bueno, nuestra preocupación hoy, que le transmitimos no solo a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, sino que hemos venido también desplegando en otros ámbitos del Ejecutivo Nacional y Departamental, es cómo será la vuelta al trabajo de los compañeros, sobre todo de Minas.
En una asamblea nacional con más de 1000 trabajadores y trabajadoras, acordaron 4 puntos de acción. El primero fue que se hagan todos los esfuerzos posibles a nivel del sindicato para mantener operativas ambas plantas. El segundo es que Planta Montevideo no envase ninguno de los productos que envasa Planta Mina, porque no es lógico que si los compañeros están en seguro de paro, nosotros estemos cubriendo esa ausencia. El tercer punto es no permitir el ingreso de lata importada de las marcas que se producen aquí en el país. Estamos hablando de las marcas que tienen fábricas nacionales de cerveza. Y el cuarto punto, que para nosotros es el fundamental, sobre todo por el apoyo de los compañeros, es una huelga general a partir del mes de julio por parte de los compañeros de la Planta Montevideo, si no hay una respuesta satisfactoria de la empresa sobre el futuro de los compañeros de Planta Minas. Y entre hoy y mañana se realizará una jornada académica llamada El siglo de Selmar Michelini, dimensión humana y herencia política. Ahí habrá diversas mesas temáticas vinculadas a este dirigente político uruguayo que fue asesinado en 1976 en Buenos Aires en el marco del terrorismo de Estado y de la coordinación represiva de las dictaduras de aquel tiempo. Hay académicos nacionales y extranjeros, va a abrir Gerardo Caetano, como ustedes han podido ver en el programa, y después, en el día de mañana, en la jornada vamos a tener diversas mesas, donde algunas van a encarar su trayectoria de vida y su trayectoria política en Uruguay, pero sobre todo el foco va a estar justamente en las mesas que tienen que ver con el tema del exilio y la represión transnacional durante los años en Buenos Aires. Y por último, no quiero olvidarme, no vamos a hablar solo de Michelini, sino que también vamos a hablar de Gutiérrez Ruiz y de otros exiliados que allí vivieron y muchos de ellos fueron asesinados justamente por las fuerzas represivas. Algunas de las cosas que emergen justamente de las ponencias y las relaciones que vamos a escuchar tienen que ver, algo central que emerge, tiene que ver justamente con los operativos de represión coordinados entre las fuerzas represivas uruguayas y argentinas durante este periodo en el marco del Plan Cóndor. Como cierre de la actividad habrá una mesa con testimonios de familiares de Michelini, Gutiérrez Ruiz y otras víctimas del terrorismo de Estado, acompañados del arte de Rubén Olivera y Luis Bravo y un mensaje de Isabel Allende. Nos estamos yendo, repasamos antes los datos del tiempo para la zona metropolitana, parecen un calco, ¿no? Sí, se repite el claro y algo nuboso como expresión predominante y esto vale para mañana, viernes 5 de abril, en Montevideo y área metropolitana con mínima prevista de 11 grados y máxima de 24. Y el sábado 6 de abril ahí aparece una nube, pero parece que no va a ser de gran importancia, 12 grados la mínima, 24 la máxima. Sí, mirando un poquito más lejos, hasta el miércoles de la semana que viene no está previsto que llueva en Montevideo y sus cercanías. Estamos llegando al final, cerca por ende del lado B. Bien, y nos reencontramos mañana en las ediciones de MB Noticias a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen lindo. Hasta mañana.